Hay un sonido que todos tememos. Es el sonido del silencio que queda después de un funeral, cuando las flores se marchitan, cuando los invitados se van, cuando la tierra cubre el ataúd y regresas a una casa que de repente se siente demasiado grande y demasiado vacía. Es el momento en que la finalidad de la muerte te golpea el pecho como un martillo. Miras las fotos de tus seres queridos que partieron y una pregunta fría te invade. ¿Es esto todo? ¿Es el adiós realmente para siempre? ¿Dónde están ahora? ¿Se han perdido en la nada? ¿O hay un reencuentro real, tangible y físico esperándonos? Y junto a ese dolor surge otro miedo, más sutil pero igual de paralizante. El miedo a quedarse atrás, el miedo a que el mundo se acabe y tú no estés listo, o que Dios se olvide de ti en el caos del final de los tiempos. Si alguna vez has llorado frente a una tumba, preguntándote si hay esperanza, o si el temor del fin del mundo te produce más ansiedad que consuelo, el episodio 170 es tu abrazo de seguridad. Bienvenidos a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y continuamos nuestra serie sobre profecía bíblica. En el episodio anterior vimos el mapa político de la historia en la estatua de Daniel, pero hoy dejamos la política para entrar en la familia. Hoy vamos a Tesalónica, una iglesia joven que estaba aterrorizada por la muerte, para escuchar la revelación más consoladora y explosiva del Nuevo Testamento, el misterio del arrebatamiento. Hoy vamos a descubrir que el futuro no termina con un gemido, sino con un toque de trompeta y un vuelo hacia casa. Para entender la potencia de este mensaje debemos sentir el dolor de los tesalonicenses. Pablo había fundado esta iglesia en medio de una persecución brutal, Hechos 17, y tuvo que huir precipitadamente. Solo pudo enseñarles durante unas pocas semanas. Les había hablado del regreso del Rey Jesús. Ellos esperaban que Jesús volviera en cualquier momento, quizás la próxima semana o el próximo mes. Pero el tiempo pasó, y Jesús no volvió. Y, lo que es peor, algunos de los creyentes empezaron a morir. La comunidad entró en crisis. Se preguntaban, si Jesús viene a establecer su reino y nuestros hermanos ya murieron, se lo perdieron, quedaron fuera de la fiesta, ¿tienen desventaja los muertos respecto a los vivos? A la iglesia estaba llena de un duelo sin esperanza, creyendo que la muerte había robado el futuro de sus amados. Y entonces Pablo les escribe un Tesalonicenses capítulo 4, no les escribe para darles una clase de cronología académica, les escribe para secarles las lágrimas. Versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Analicemos esto con cuidado. Que ignoréis agnoin. La palabra significa ser agnostico, no tener conocimiento. El remedio para el dolor excesivo no es sentir menos, sino saber más. La teología es terapéutica. Pablo llama a los muertos los que duermen koimao. Esto no significa que sus almas estén inconscientes. El sueño del alma es una herejía. Pablo dice en otra parte que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Dormir es una metáfora para el cuerpo. Cuando miras un cuerpo en un ataúd, parece que duerme. Y lo más importante de dormir es que implica un despertar. La muerte, para el cristiano, no es un punto final. Es una siesta antes del amanecer. Pablo dice, pueden entristecerse, el duelo es humano y necesario, pero no se entristezcan como los otros, los paganos. En el mundo romano, la muerte era el fin absoluto. Las lápidas decían, no fui, no soy, no me importa. Era un nihilismo total. Pero el cristiano tiene una tristeza diferente. Es una tristeza impregnada de esperanza. Es un hasta luego, no un adiós. En el versículo 14, Pablo establece el fundamento de esta esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él en nuestra. Garantía no es nuestro deseo. Es un hecho histórico. Si Jesús salió de la tumba, Él es el prototipo. Como Él pasó, nosotros pasaremos. Y ahora, en el versículo 15, Pablo nos dice algo extraordinario. Nos dice que lo que va a revelar no es una opinión suya, sino una revelación directa del Señor. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron. Aquí está la respuesta a su miedo. Los tesalonicenses pensaban que los vivos tenían ventaja sobre los muertos. Pablo dice, no, de hecho, es al revés. Los muertos tienen preferencia VIP. Nosotros no nos adelantaremos a ellos. Dios tiene un protocolo de honor para los que murieron esperando. Ellos van primero en la fila de la gloria. Y entonces, en el versículo 16, Pablo describe el evento con una sonoridad que hace temblar el cielo. Es la descripción del regreso del rey Am, porque el Señor mismo detente, el Señor mismo no envía a un ángel, no envía a un representante, no es una visión virtual, es Él, Anel, mismo Jesús que caminó por Galilea, el que tiene las marcas de los clavos. Él viene personalmente a buscarnos. Es un acto de amor íntimo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Analicemos la trinidad de sonidos. Voz de mando que los mau. Esta palabra se usaba en el ámbito militar, un general gritando a sus tropas. En el ámbito marítimo, el capitán ordenando a los remeros, o en el ámbito de los carruajes. Es un grito de autoridad, de urgencia, de incitación al movimiento. Es el mismo tipo de voz que Jesús usó frente a la tumba de Lázaro. Lázaro, ven fuera. Pero esta vez no llamará a un solo hombre, llamará a millones. Voz de arcángel Miguel es el único arcángel nombrado en la Biblia, asociado con la protección de Israel y la guerra espiritual. Su voz indica que esto es una invasión militar. El rey viene a reclamar su territorio y el arcángel despeja el espacio aéreo de los principados demoníacos. Trompetao Gidio Saupeg y Etzan. En el mundo romano, la trompeta anunciaba la llegada del emperador. En el Antiguo Testamento, Éxodo 19, la trompeta sonaba en el Sinaí para convocar al pueblo a encontrarse con Dios en las fiestas de Israel. La trompeta anunciaba el fin de la cosecha o el año del jubileo libertad de los esclavos. Esta trompeta es la señal de nuestra liberación final. Se acabó la esclavitud de la corrupción. ¿Y qué sucede cuando suena la trompeta? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está el milagro: en los cementerios del mundo se abren. El mar entrega sus muertos. Las cenizas dispersas se recomponen. Los átomos se alinean, pero no resucitan como zombies, ni como fantasmas, ni como Lázaro, que volvió a morir. Resucitan en cuerpos glorificados. Pablo lo explica en 1 Corintios 15: se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Imagina a tu abuela, que murió llena de dolor y debilidad, levantándose joven, fuerte, radiante, con un cuerpo diseñado para la eternidad. Ese es el poder de la Keleusma de Cristo. Y después, en el versículo 17, nos toca a nosotros, si estamos vivos en ese momento. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aquí está la palabra clave: arrebatados. En griego es el verbo arpazo. Esta palabra es violenta y rápida. Significa raptar, arrancar por la fuerza, tomar súbitalmente, saquear. Se usaba en Hechos 8 cuando el Espíritu arrebató a Felipe. Se usa en Juan 10 cuando Jesús dice que el lobo arrebata las ovejas, o que nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. El arrebatamiento arpazo no es un ascenso suave y lento, es una evacuación de emergencia. Es un jescachi. Es el novio viniendo a robarse a su novia antes de que se desate la ira del juicio sobre la tierra. Es repentino, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y a dónde vamos? En las nubes. Estas no son nubes de vapor de agua, cúmulos o estratos. En la Biblia, la nube es casi siempre la manifestación de la gloria Shekinah. La nube que guió a Israel en el desierto, la nube que llenó el templo, la nube en la que Jesús ascendió. Ser arrebatados en las nubes significa ser introducidos en la dimensión de la gloria de Dios, y el propósito del viaje es para recibir al Señor en el aire. La palabra recibir o encuentro es apantesis. Este era un término técnico diplomático. Cuando un rey o emperador visitaba una ciudad, los ciudadanos importantes no esperaban dentro de los muros. Salían de la ciudad al campo abierto para tener una apantesis, un encuentro y recibimiento con el rey.
y luego lo escoltaban de regreso a la ciudad en un desfile triunfal. Nosotros salimos al aire, el territorio del enemigo, el príncipe de la potestad del aire, para encontrarnos con nuestro rey conquistador y escoltarlo en su victoria. Y la promesa final del versículo 17 es el ancla de nuestra alma, y así estaremos siempre con el Señor. Estahís la meta. No es volaran, no son las calles de oro, no son los cuerpos nuevos, todo eso es secundario. La meta es estar con Él. Siempre pantote. Se acabaron las despedidas, se acabaron los funerales, se acabó la distancia en se acabó la duda, la separación que comenzó en Génesis 3 cuando Adán fue expulsado del huerto Sisiehau. Aquí, la comunión es restaurada, física, visible y eterna. Pablo termina con una orden pastoral en el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La palabra alentaos para Caleo significa consolar, animar, fortalecer. La doctrina del arrebatamiento no se dio para crear gráficos complicados del fin del mundo, ni para pelear entre denominaciones, ni para asustar a la gente con películas de terror. Se dio para el consuelo, se dio para que cuando estés en un funeral puedas mirar a la viuda a los ojos y decirle: a esto no es el fin. La trompeta va a sonar, lo volverás a ver, y lo verás con Jesús. Se dio para que cuando veas el caos político del mundo, no entres en pánico, sino que mires arriba. Amado oyente, este evento es inminente. No hay ninguna profecía que deba cumplirse antes de que suene la trompeta. Podría ser hoy, podría ser mientras escuchas este audio. Esto cambia nuestra forma de vivir. Nos da una ética de urgencia. Si Él viene pronto, ¿por qué estoy aferrado a cosas materiales que se van a quemar? Nos da una ética de pureza. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Nos da una ética de misión. Tenemos que avisar a nuestros vecinos. El arca se va a cerrar, el rescate está por suceder. Hay una analogía hermosa en las bodas judías de Galilea que Jesús usó a menudo. Cuando un novio se comprometía, se iba a la casa de su padre a construir un aposento para su novia. La novia no sabía cuándo volvería a él. Tan solo el padre del novio sabía el día y la hora. La novia tenía que estar lista, vestida, con la lámpara encendida, esperando, y una noche, cuando menos lo esperaba, se oía un grito: ahí viene el novión, y sonaba el chofer, y el novio arrebataba a su novia y se la llevaba a la cámara nupcial, para la fiesta de 7 días. Tú eres la novia en Jesús, es el novio en Él. Él dijo: voy a preparar lugar para vosotros, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo. Él está construyendo, Él está esperando la señal del Padre. El grito está a punto de sonar. Hoy, si tienes miedo a la muerte o al futuro, deja que el Salmo 46 y 1 Tesalonicenses 4 se unan en tu corazón. No serás abandonado en la tumba, no serás dejado atrás en el caos. Tu nombre está en la lista de pasajeros del arpazo. Así que cuando veas las noticias y sientas que el mundo se oscurece, no mires abajo con miedo. Mira arriba con esperanza, afinao tu oído, porque en cualquier momento el sonido que despertará a los muertos y transformará a los vivos romperá el cielo. Gracias por acompañarnos en esta visión de gloria en 777 veces en Jerusalén. En nuestro próximo episodio iremos al Antiguo Testamento para ver la descripción más detallada de lo que sucede en la tierra después de este evento, durante el tiempo de angustia y la aparición del hombre de pecado. En el estudio de Daniel 9 y la semana 70 en que el sonido de la esperanza resuene en tu espíritu. Hoy a Maranata, hasta la próxima.